Continuamos con las consignas del ejercicio 4, en este caso vamos por la número 9, y lo que tenemos que generar es un código identificatorio para cada uno de los empleados utilizando la función mayúscula, ¿sí? Ese código lo vamos a generar con las dos primeras letras del apellido, las tres primeras de la dependencia y los dos últimos números del número de cobro. En este caso, porque yo lo quiero generar así, ustedes lo pueden generar quizá de otra manera, ¿sí? Pero está pedido de esta forma en este ejercicio. Bien, vamos a utilizar la función mayúscula. Fíjense que dice, convierte una cadena de texto en letras mayúsculas. ¿Y cuál es el texto que yo quiero pasar a mayúsculas? En este caso, B4, ¿sí? Fíjense lo que hace. Me puso Seyanes, que está en minúscula, en mayúscula. Lo que sucede es que yo lo que quiero hacer es generar un código. Entonces lo que le voy a decir es lo siguiente. Le voy a decir que a la izquierda de B4, yo solamente quiero los dos dígitos de la izquierda. O sea, de la izquierda de Seyanes quiero los dos primeros. ¿Sí? Y de la izquierda de acá de la dependencia, quiero, punto y coma, los tres primeros. Ven que ya me va generando 7, ¿sí? Bien, y de, quería la derecha del número de cobro. Entonces, derecha, ¿de qué? Del número de cobro, ¿cuántos dígitos? Los dos. ¿Está? Cierro el paréntesis. Acá me dice que lo que me va a generar es 701. Es C de Seyanes, son los dos primeros dígitos de la izquierda, VEN de ventas, que son los tres de la izquierda, y 01, que son los dos de la derecha. ¿Sí? Por eso genera 701. Acepto. Voy a bajar, acá no tengo ninguna celda de referencia absoluta, así que son todas relativas, puedo bajar automáticamente sin ningún problema. Lo voy a centrar para que me quede mejor, ¿sí? Más legible, que no se me pegue tanto a estos números, y ahí tengo los códigos de cada uno de los empleados, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver este, Godir, ¿sí? 16. ¿Por qué? Es Go de González, DIR de dirección y 16 de los dos últimos dígitos de la derecha. Bueno, luego les pide que ordenen la planilla por orden alfabético. Recuerden que lo que ustedes hacen es seleccionar absolutamente todos los datos y desde ordenar y filtrar eligen de la A a la Z o de la Z a la A, ¿no? Bien, yo voy a hacer de la A a la Z. Fíjense qué pasó. Me ordenó también, ¿sí? Los títulos, porque yo seleccioné eso. Quería mostrárselos para que lo tengan en cuenta. Yo en este caso quiero ordenar y filtrar de la A a la Z, pero no los títulos. Los títulos tienen que quedar fuera de esa selección, ¿sí? Entonces estoy ordenando de la A a la Z por nombre, ¿sí? Bien. Bueno, en la consigna 11 les pide que en este mismo libro agreguemos una hoja que la vamos a llamar licencia y que copiemos nombre, apellido y fecha de ingreso. Además, en la celda A1 tenemos que utilizar la función hoy para obtener la fecha actual. Entonces, voy a seleccionar nombre, apellido y fecha de ingreso. Fecha de ingreso, al no ser una celda contigua, tengo que presionar la tecla Control, seleccionar el dato, ¿sí? Clic derecho, copiar. En una nueva hoja, o sea que voy a insertar una hoja de cálculo, pego los datos copiados. Ahora recuerden que me decía que en la celda A1 yo tengo que utilizar una función. No dejé yo recién una celda libre. Entonces tengo dos opciones. Si pegué así y no me di cuenta,
lo que puedo hacer es pararme acá y de la misma manera que habíamos insertado antes columnas, insertamos, pero en este caso, una fila. Y si no, lo que podemos hacer es pararnos, en lugar de pararnos acá y pegar, nos paramos en A2 y pegamos. Y ya dejamos la primera fila libre. Es indistinto porque el resultado es el mismo, de cualquiera de las dos maneras. Ahora, fíjense esto que nos aparece acá a nosotros con signos numerales. Dicen, hay un error. No, no es error. Cuando ustedes tienen un error en una fórmula, les va a aparecer directamente ningún resultado, ¿sí? Si la fórmula está muy mal. Y si no, si tienen algún pequeño error, les va a aparecer valor, ¿sí? La palabra valor en la celda como resultado. Entonces ahí sí tenemos un error, pero estos numerales lo que me están indicando es que el texto que está escrito en esa celda es más ancho, ¿sí? Es más grande que la celda en sí. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente agrandar la celda y ahí vamos a ver todos los números o el texto que sea necesario. Bien, y en la celda A1 teníamos que obtener la fecha actual. Para obtener la fecha actual utilizamos una fórmula o una función que es hoy. Escribimos hoy, abrimos y cerramos paréntesis, sin dejar espacio, sin nada. Esa es la fórmula nada más. Presiono la tecla Enter y ahí me aparece la fecha actual, 1 de octubre del 2020. ¿Sí? Bien. La consigna 13 dice que al final de todos los datos copiados en una columna rotulada como antigüedad, calculemos los años trabajados por cada empleado, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta la fecha de ingreso y la fecha actual. Entonces, ¿cómo calculo? ¿Sí? Yo no puedo restar una fecha completa menos otra fecha completa. Lo que tengo que indicar es qué parte de la fecha quiero restar. Entonces, para saber los años de antigüedad de la persona, lo que voy a hacer es restar el año, y abro paréntesis para indicar la celda, de esta celda, de A1, menos el año de la fecha de ingreso. Y cierro paréntesis. Entonces es el año de A1, el año actual, menos el año de la fecha de ingreso. Enter, y ahí tengo el número, ¿sí? La antigüedad. Ahora arrastro y obtengo el de todos, teniendo en cuenta que A1 es una celda de referencia absoluta, ¿sí? Para poder calcular la antigüedad de todos los empleados. Así que lo ponen como referencia absoluta a A1 y luego sí arrastran y obtienen todas las antigüedades. El punto 14 nos pide que generemos, si rotulemos otra celda más, como días de licencia extra y calculemos por cada empleado un día de licencia extra por cada 4 años trabajados. Entonces, ¿cómo lo vamos a realizar? Yo acá voy a hacer la referencia relativa y absoluta para calcular todos los años, así les puedo mostrar los días de licencia extra. ¿Cómo lo vamos a tener en cuenta? Por cada año trabajado, por cada 4 años trabajados, el empleado tiene un día, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Esta celda sería igual a los años trabajados dividido 4. Es muy simple la fórmula, ¿sí? Bien, lo que sucede es que acá nos da números con decimales. Si yo lo que hago es quitar los decimales, porque no los quiero, me dice que este empleado tiene 4 días, pero en realidad todavía no tiene 4 días. El año que viene va a tener 4 días. Este año todavía tiene 3 días enteros y 3 cuartos sería, ¿no? Este tiene 4 días y un cuarto. Bien, que si yo lo disminuyo, en este caso sí me va a dar 4. Pero en estos casos donde es mayor a 5, me va a dar, me va a redondear para arriba, ¿sí? Entonces me dice que tiene 5 y el año que viene también va a tener 5 años. Entonces, lo que tenemos que hacer para que nos dé un número redondo, pero que no redondee para arriba, ¿sí? Que nos dé un número entero, es justamente utilizar la función entero. Entonces le pedimos el entero de la división entre D3
dividido 4, ¿sí? Que nos dé solo el número entero, o sea, que nos dé esto, por ejemplo, 4, no 4,25, solo el entero queremos. Enter. Entonces ahí, fíjense, ahora el entero es 3. Antes era 3,75, ¿sí? Si recuerdan, bien, 3,75. Ahora es 3. Y cuando yo arrastre todo esto, todos me los van a redondear. Y si ahora sí no tiene sentido que los ponga con decimales, ahora sí los quiero sin decimales, ¿sí? Y ahí me redondea. Fíjense que este tiene un año trabajado, todavía no le corresponde nada. Este tiene 2, todavía no le corresponde nada, ¿sí? Este tiene 7, le corresponde un día. El año que viene, cuando cumpla los 8, ahí sí le van a corresponder los 2, ¿sí? Bien. Bueno, y último punto es ordenar la planilla, pero en este caso por los años de antigüedad, ¿sí? Utilizando el orden personalizado. Entonces, voy a seleccionar los datos nuevamente, igual que antes, pero en este caso no le voy a poder poner ordenar de la A a la Z o de la Z a la A, sino que elijo orden personalizado y acá decido por qué columna voy a ordenar, ¿sí? En este caso, antigüedad está en la columna D, entonces es por esa columna que voy a ordenar, ¿sí? Y acá, ¿cuál es el criterio? De menor a mayor, de mayor a menor. Bueno, yo quiero ahora de menor a mayor. Acepto y ahí, fíjense, no tiene en cuenta los nombres, el orden alfabético, sino los años de antigüedad, de menor a mayor, ¿sí? Y ahí ya queda toda la planilla lista, todas las consignas resueltas, luego tienen que guardar el libro, ¿sí? El trabajo que ustedes están realizando y lo entregan.